Estimados alumnos, en esta ocasión revisaremos el tema infecciones rápidamente letales, presentado por el doctor Juan Pedro Rojas Olave. En el servicio de urgencia, si bien la mayoría de las infecciones corresponden a infecciones de patología banal que tienen una rápida resolución espontánea, muchas de ellas por causas virales, existe un pequeño porcentaje, pero que es muy importante, de algunas infecciones que tienen cursos violentos y desenlaces que pueden ser fatales, o por lo menos con una alta tasa de mortalidad, si no se diagnostica en forma precoz y se instauran medidas de tratamiento que puedan mejorar el outcome de estos pacientes. Hay pacientes que tendrán mayor susceptibilidad de presentar patologías que sean rápidamente letales. Y esta susceptibilidad no necesariamente está dada por la edad o las comorbilidades habituales a las que estamos acostumbrados, sino por el contrario, algunas de ellas se pueden presentar en pacientes jóvenes, sin comorbilidad, y aún así tener una alta tasa de mortalidad. Partiremos hablando de meningitis. Si bien es un tema que se ha revisado en otros módulos, de todas maneras lo mencionaremos en relación a la rápida evolución que pueda tener con un desenlace fatal. Los signos clásicos de meningitis son la fiebre, cefalea, la rigidez de nuca y el compromiso de conciencia. Niños, ancianos y pacientes inmunocomprometidos pueden tener presentaciones más atípicas. Sin embargo, siempre presentarán a lo menos uno de los signos clásicos. Como signos o síntomas más inespecíficos, los pacientes también pueden presentar fotofobia, odinofagia o rash cutáneo. Este clásico petequiado se encuentra frecuentemente asociado a Neisseria meningitidis y también se puede presentar en infecciones por Streptococcus pneumoniae. El síndrome de Waterhouse-Friderichsen es una complicación a menudo asociada a meningitis meningocócica, que se caracteriza por hemorragia suprarrenal bilateral, la cual se comporta también como un shock séptico. Otros signos clásicos son el signo de Brusinski y de Kerning. El signo de Brusinski corresponde a la flexión del cuello del paciente y este, como respuesta, flexiona sus caderas como signo de irritación meningia y dolor. El signo de Kerning, para poder realizarlo, el paciente debe estar en decúbito supino, con la cadera flexionada en 90 grados. Para evocar el signo, se debe extender completamente la rodilla y frente a esto, el paciente presenta dolor. En general, la meningitis bacteriana se puede presentar a cualquier edad. Sin embargo, la edad del paciente y ciertos factores predisponentes pueden dar pistas en cuanto a qué organismo podría estar involucrado como agente etiológico. Es así como en esta tabla podemos ver que el Streptococcus pneumoniae se puede presentar a cualquier edad y se asocia a pacientes que están esplenectomizados. La Neisseria meningitidis también a cualquier edad, pero es más frecuente en pacientes jóvenes. Las condiciones asociadas son el hacinamiento. Y en forma clínica se puede evidenciar este rash petequial clásico. También se puede presentar una pericarditis purulenta o el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. La listeria se puede presentar a cualquier edad,
Sin embargo, es más frecuente en neonatos y pacientes inmunocomprometidos y mayores de 50 años. Se asocia con abscesos cerebrales. El hemófilo influenza, principalmente en niños y adultos, y en niños que no estén vacunados. El Streptococo galactea del grupo B se ve en pacientes menores de un mes y en mayores de 50 años. Es la causa más común de meningitis del recién nacido. Otras causas, como bacilo gram negativo o estafilococo gram positivo, se pueden presentar a cualquier edad, pero principalmente están en un contexto intrahospitalario o que hayan tenido un procedimiento neuroquirúrgico o un trauma reciente. En general, factores que nos van a hacer pensar en que el paciente va a tener un mal pronóstico son que el paciente tenga más de 60 años y que inicialmente se presente con convulsiones y un importante compromiso de conciencia. El diagnóstico de la meningitis es clínico y como es clínico, yo no voy a necesitar de exámenes para comenzar con el tratamiento. Y eso es fundamental en la meningitis y en todas las patologías infecciosas rápidamente letales. Ante la sospecha, la trato. No espero la confirmación. Y para el diagnóstico me voy a basar en la presentación clínica. Cefalea, fiebre, rigidez de nuca, compromiso de conciencia. El escáner se estima que se debe realizar antes de la punción lumbar, sobre todo en pacientes que tienen focalidad neurológica, edema de papila o que están en coma. Esto dado a que estos son los pacientes que pueden presentar hipertensión endocriniana, los cuales podrían tener contraindicada una punción lumbar. También en el escáner podemos evidenciar algunas alteraciones que se pueden asociar a la meningitis, como es el caso de esta imagen, en que se observa un absceso cerebral. La punción lumbar se debe realizar en todos los pacientes en que yo tenga una sospecha diagnóstica de meningitis y que no tengan contraindicación de punción lumbar. Si bien el tratamiento antibiótico no se debe retrasar a la espera de una punción lumbar, es de vital importancia realizar la punción lumbar. Esto va a ser a posteriori del tratamiento antibiótico, pero es importante porque es a través de este método que yo voy a poder individualizar el agente. Si yo no hago una punción lumbar y no mando a Gram, cultivo, citoquímico, etc., no voy a poder tener el diagnóstico de certeza y no voy a poder tener al agente etiológico identificado. El tratamiento a instaurar es principalmente con antibióticos. Los corticoides también tienen un rol. Han salido múltiples artículos que avalan el uso de corticoides antes o durante la administración del antibiótico. Los corticoides nos ayudarían a mejorar el outcome funcional de los pacientes con meningitis, disminuyendo las secuelas de estos. El corticoide de elección debe ser la dexametasona. En los últimos años han aparecido algunas revisiones bibliográficas en las cuales no queda tan claro el beneficio que tendría la dexametasona. De hecho, según estas revisiones, los corticoides no se asociarían con disminución de la mortalidad ni con disminución de las secuelas.
tampoco se asociarían con mayor daño o mayor mortalidad, por lo cual, a la espera de mayor evidencia, parece razonable y prudente mantener el uso de corticoides ante la sospecha de meningitis. Los antibióticos que vamos a administrar van a depender un poco de la edad y de las condiciones asociadas, como inmunodeficiencia o trauma encefalocraniano o neurocirugías. Lo más frecuente a usar va a ser ceftriaxona en dosis de 2 gramos. En inmunosuprimidos voy a agregar ampicilina o en sospecha de listeria. Y si tengo estreptococo neumonía resistente a cefalosporina, debería agregar vancomicina. Esta indicación es una indicación más bien norteamericana, que no se está aplicando en Chile dada la baja resistencia antibiótica. El shock tóxico es una patología que se caracteriza por su inicio brusco, con una rápida progresión hacia el shock, hacia la disfunción orgánica e incluso la muerte, reportándose una alta mortalidad que según las series podría llegar hasta el 70%. El shock tóxico se asocia fundamentalmente a Staphylococcus aureus y Streptococo del grupo A. El shock tóxico causado por Streptococcus aureus tiene una fuerte asociación con los tampones intravaginales, dispositivos anticonceptivos, tampones nasales e infecciones de herida operatoria. El síndrome de shock tóxico causado por Streptococo del grupo A se ha relacionado con traumas menores, procedimientos quirúrgicos e infecciones virales, particularmente la varicela. Un par de palabras con respecto a su fisiopatología. Se produce una liberación de exotoxinas. Estas actúan como superantígenos. Y estos superantígenos tienen la propiedad de activar un gran número de células T, las que desencadenarían la respuesta inflamatoria, con gran producción de citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral e interferón, lo cual se traduce en un aumento de la permeabilidad y un shock distributivo. La presentación de estos superantígenos tiene la particularidad que no necesitan ser fagocitados por los macrófagos para que desencadenen una respuesta inflamatoria, sino por el contrario, basta con que se presentan a las células T para que se gatille la respuesta inflamatoria. Y es más, se pueden presentar a muchas células T a la vez. Por lo tanto, la cadena inflamatoria es muy brusca en su inicio y rápidamente progresiva, debido a la facilidad que tienen los superantígenos para presentarse frente a las células T, e insisto, y que no necesitan ser fagocitados para desencadenar la respuesta inflamatoria. Las características clínicas de este cuadro, como todo cuadro infeccioso, es la fiebre alta. Y en los cuadros infecciosos graves se va a presentar como hipotensión. El rash cutáneo es característico de este cuadro, que parece una quemadura tipo A. Y después de la primera o segunda semana se va a ver una descamación, que es principalmente palmoplantar. Conforme evoluciona este cuadro, comienzan a aparecer las disfunciones de órganos.
Y también se han reportado una gran cantidad de manifestaciones cutáneas en el shock tóxico. La presentación más típica es la erupción maculopapular eritematosa, difusa en toda la piel, incluyendo mucosas, palmas y plantas de pie. Las infecciones de heridas quirúrgicas pueden tener eritema más intenso alrededor del sitio quirúrgico y con leves cambios a este nivel que hacen difícil su sospecha temprana. La manera más simple o la mejor aproximación frente a las infecciones de heridas operatorias que pueden cursar con un shock tóxico es el resto de los síntomas sistémicos del enfermo. Vamos a tener un enfermo de aspecto tóxico, cursando con hipotensión, taquicardia, eventualmente con compromiso de conciencia, comportándose como un shock séptico, con una manifestación cutánea que no se condice con el gran compromiso sistémico. Los pacientes con sospecha de shock tóxico por Staphylo aureus deben ser tratados empíricamente con clindamicina más vancomicina o linezolid. La clindamicina se caracteriza porque inhibe la síntesis de proteína y por lo tanto disminuiría la síntesis de la toxina. De hecho, en forma in vitro, la clindamicina suprimiría hasta en un 90% la síntesis de toxina. Los antibióticos beta-lactámicos, por el contrario, actúan a nivel de la pared celular, de la membrana, lisando la membrana. Si se produce una lisis de la membrana, lo que vamos a tener como resultado es una gran liberación de toxinas. Gran liberación de toxinas. Y si liberamos una gran cantidad de toxina en forma aguda, lo que vamos a tener es una respuesta inflamatoria mucho más incendiada, mucho mayor, lo cual sin duda va a comprometer la vida del paciente en forma más rápida. Los estreptococos del grupo A universalmente siguen siendo sensibles a la penicilina. Aquí en el shock tóxico por estreptococo es fundamental que se inicie el antibiótico lo antes posible, porque cuando existe un gran número de estreptococo, la eficacia antibiótica disminuye. Por eso también es importante agregar clindamicina, porque con la clindamicina vamos a disminuir las toxinas independiente del número de estreptococo que haya. Pero sí o sí se debe agregar un beta-lactámico. El uso de inmunoglobulina y corticoides son menos convencionales y con un nivel de evidencia menor. Pero se han reportado beneficios, sobre todo para el shock tóxico por Staphylo aureus, y también beneficios en la presentación del shock tóxico por estreptococo, fundamentalmente en cuanto al manejo hemodinámico del enfermo. Los corticoides disminuirían la intensidad y la severidad y la duración de los síntomas, pero no tienen ningún efecto en la mortalidad. Así que no se recomienda su uso rutinario. Y la cirugía podría llegar a ser necesaria para el debridamiento de algunos focos de infección. Pero lejos, lo más importante en el shock tóxico es el soporte hemodinámico, que va a ser fundamental que se instaure desde la atención primaria, con 2 vías venosas gruesas, polemización abundante. En general estos pacientes tienen tal grado de permeabilidad capilar que necesitan grandes volúmenes de cristaloides para mantener una adecuada perfusión. Así que hay que ponerle agua. Y también instaurar desde la atención primaria el manejo antibiótico. Sospecha de shock tóxico igual a clindamicina. Con eso ya tenemos mucho avanzado. La neumonía necrotizante por Staphylo aureus. El Staphylococcus aureus meticilino resistente, o SAM-R,
comenzó a aparecer principalmente como una infección adquirida intrahospitalaria. Sin embargo, se está convirtiendo rápidamente en un patógeno de la comunidad. De hecho, la tasa de SAMR de la comunidad está aumentando rápidamente en la actualidad y representa la mayoría de las infecciones de tejido blando y piel, y aproximadamente el 5% de todas las neumonias adquiridas de la comunidad, según cifras norteamericanas. La neumonía necrotizante, causada exclusivamente por SAMR de la comunidad, tiene una mortalidad del 30 al 75%. Y en Estados Unidos, el 59% de los casos de infecciones de piel y tejido blando son por SAMR. Y el 97% de estas infecciones son de la comunidad. Así que rápidamente esta gente está dejando de ser un problema intrahospitalario y está pasando a ser un problema universal, tanto de la comunidad como hospitalario. La presentación clínica en etapas iniciales es muy difícil de diferenciar de la neumonía de la comunidad, dado que se va a presentar con fiebre, con tos, compromiso de estado general, una radiografía compatible con neumonía. Pero lo que la diferencia es, uno, a corto andar, la severidad de los síntomas. Son pacientes que están mucho más tóxicos, sin grandes fallas respiratorias en etapas iniciales, pero sí muy sépticos. Tiene una rápida progresión. Se presenta principalmente en pacientes jóvenes. Y también se presenta asociado a infecciones virales recientes. Es decir, pacientes con una gripe reciente, por ejemplo. Después presentan una neumonía. Ojo, ahí puede haber una neumonía necrotizante. Hay una asociación especial de viruinfluenza. Viruinfluenza, después neumonía. Ojo, neumonía necrotizante. Y otra de las características es como esto se presenta en pacientes jóvenes en general, son pacientes que no tienen comorbilidad, a diferencia de los pacientes con la neumonía adquirida de la comunidad. El tratamiento antibiótico es fundamental de instaurar en forma precoz, y la piedra angular para el tratamiento del SAMR es la vancomicina. Ahora, se ha visto un aumento en la resistencia incluso a la vancomicina, que según cifras norteamericanas en algunas series podría llegar al 40%, y es ahí donde el Linezolid, que es un antibiótico de última generación que actúa inhibiendo las toxinas igual que la clindamicina, tendría un rol fundamental. Se estima que el Linezolid y la clindamicina serían superiores a la vancomicina, dado que tienen esta capacidad para inhibir la producción de exotoxina. Pero estos son deducciones desde el punto de vista farmacológico, de los mecanismos de acción. No hay evidencia clínica dura para esto. Y también hay alguna literatura sobre el tratamiento quirúrgico de la neumonía necrotizante, debridando la zona, pero son trabajos con N chico, reporte caso, no hay una evidencia como para recomendarlo en forma sistemática. La fascitis necrotizante se divide en dos tipos, que está asociada a esta clasificación a los patógenos involucrados. El tipo 1 es causada por una mezcla de bacterias anaeróbica y facultativa, y el tipo 2 causada por estreptococo del grupo A, con o sin infección concomitante por estafilococo. Esta es la que se conoce como la enfermedad de la bacteria asesina. El estreptococo, la Escherichia coli y el Proteus se consideran los patógenos más prevalentes en las infecciones de vía operatoria que terminan en fascitis necrotizante.
Hay una serie de factores de riesgo que se asocian a la fascitis necrotizante, como la diabetes, la enfermedad vascular periférica, el uso de drogas intravenosas, la obesidad, la inmunodepresión y la desnutrición. Y relacionado fundamentalmente a estreptococo, la cirugía abdominal, el traumatismo, la varicela, víscera perforada, diverticulitis, drenajes percutáneos de abscesos intraabdominales, cálculos renales, infecciones dentales o secundarias a procedimientos dentales y la faringitis. La fascitis necrotizante inicialmente se presenta con una serie de síntomas inespecíficos que nos pueden enviar por el desvío y no hacer sospechar necesariamente en una patología tiempo de dependencia o de la gravedad de la fascitis necrotizante. Inicialmente puede ser muy similar a una celulitis, pero a corto andar se agregan una serie de síntomas sistémicos, de toxicidad, de sepsis, fiebre, compromiso de estado general, puede cursar con shock inclusive. Como síntomas locales hay eritema, edema, que es rápidamente progresivo. Y un signo que es muy orientador es que hay un dolor que es desproporcionado en relación a la lesión. Es decir, tenemos mucho dolor y una lesión que puede ser muy poco significativa. La fascitis necrotizante progresa rápidamente a partir de un eritema localizado, con un área de edema de color gris azulado, puede ser en parche mal definido, y estas bacterias se van a agregar fundamentalmente a través de heridas abiertas, que pueden ser desde un sitio posquirúrgico y otras veces secundarias a abrasiones o erosiones que pueden ser muy poco perceptibles. A pocos días después del inicio de la infección cutánea van a aparecer ampollas y ya se empieza a evidenciar la necrosis. La necrosis de la fascia produce que se trombosen los vasos superficiales y se necrosan los nervios subcutáneos. Por lo tanto, en etapas más tardías, la fascitis deja de doler. Al principio duele mucho porque hay mucha infección, mucha isquemia, mucho edema, pero una vez que ya está instaurada la necrosis, deja de haber dolor, porque las terminaciones nerviosas también se necrosan. A medida que la infección se extiende a lo largo de los planos de la fascia, la necrosis se extiende no solo a la piel, sino que también a los músculos, la grasa e incluso el hueso. El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico. Debe haber una debridación extensa de la lesión, dejando los bordes sin infección. El tratamiento es fundamental que sea agresivo desde el comienzo. La cirugía tímida, en que tratan de respetar los bordes o de no ser tan agresivos, fracasan. Esas son las cirugías y el tratamiento que va a fracasar. En la fascitis necrotizante hay que ser agresivo desde el punto de vista quirúrgico. Y después se debe volver a revisar desde el punto de vista quirúrgico con otras cirugías, haciendo aseo nuevamente, chequeando nuevamente si los bordes están libres o si se ha profundizado o no la infección. Los antibióticos fundamentalmente deben cubrir los cocos y los anaerobios, pero debemos recordar que aquí hay, según el tipo, puede haber flora polimicrobiana. Por lo tanto, la cobertura va a ser principalmente con cefalosporina, con anaeróbico y con aminoglicósidos.
Y aquí, al igual que en toda infección grave, el soporte hemodinámico es fundamental. Son pacientes que van a requerir hospitalizaciones en UCI, droga vasoactiva, eventualmente ventilación mecánica según la progresión del shock. A pesar de todos los tratamientos, los antibióticos, la fascitis necrotizante sigue teniendo una alta morbimortalidad, con hospitalizaciones costosas y prolongadas, con varias intervenciones quirúrgicas. O sea, es un cuadro que es grave y que es caro desde el punto de vista de salud pública. Y tiene una mortalidad que varía, según la serie, entre un 9, en el mejor de los escenarios, hasta un 74%. Por lo tanto, es indispensable el diagnóstico precoz, el alto índice de sospecha. Una lesión que parece una celulitis, pero que tiene un contexto séptico, tóxico del paciente y que tiene mucho dolor. Esos son los pilares que nos deben hacer sospechar de fascitis necrotizante. La gangrena de Fournier, similar o equivalente a la fascitis necrotizante, que se da fundamentalmente en pacientes diabéticos, tiene una rápida progresión debido a la vecindad de la fascia abdominal y de la fascia pélvica. Esto hace que se pueda extender rápidamente hacia el abdomen a través de la fascia de Scarpa. Esta es una infección polimicrobiana. Y el manejo, al igual que la fascitis necrotizante, es fundamentalmente quirúrgico y debe ser agresivo. Debe ser muy agresivo, incluso si se involucra amputaciones de algunos órganos. Pero aquí lo fundamental es salvar al paciente, más que preservar algún órgano. Entonces, lo fundamental en la atención primaria es tener un alto índice de sospecha. Estar atento a los síntomas o signos de alarma que nos pueden hacer sospechar de una infección grave. Y una vez que la sospechamos, partimos con el tratamiento. Instaurar rápidamente antibióticos. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, manejar la sepsis y estabilizarlo, bolemización apropiada y derivación oportuna. Fundamental, porque en la mayoría de estos casos vamos a requerir un manejo en UCI y en algunos de estos casos vamos a requerir un manejo quirúrgico que va a sobrepasar nuestras posibilidades en la atención primaria. Estimados alumnos, les recuerdo que estas clases expositivas son complementarias al texto. Se despide atentamente Juan Pedro Roja. Hasta la próxima.